fue esa persona que prácticamente habría, en un cierto sentido, puesto en entredicho la virilidad del famoso personaje, del famoso dictador dominicano. Sí, Urania no está inspirada en un personaje concreto, es una historia completamente inventada. Ahora, ocurrió una cosa muy curiosa con este personaje, porque una vez que salió la novela, en un periódico de Santo Domingo, que se llama El Listín Diario, apareció una carta que había escrito un señor. Y entonces la carta era muy conmovedora porque él decía, mire, yo pertenezco a una familia que era trujillista. Nosotros éramos grandes admiradores de Trujillo. Y a mi hermana le ocurrió una historia muy parecida a la de Urania. Esto para la familia fue catastrófico. La familia salió de Santo Domingo, nos fuimos a Estados Unidos, donde yo he crecido, y me ha impresionado mucho leer en esta historia una ocurrencia, que es una ocurrencia que destrozó a mi familia. Así descubrí yo que pues, no había una sola Urania, sino otras Uranias en la historia de la dictadura de Trujillo. Es una dictadura que, entre otras cosas, fue muy brutal contra las mujeres, ¿no? Fue muy brutal porque la mujer en esos años fue un objeto del que disponían Trujillo, sus hijos, los matones que estaban en el gobierno. No había realmente ningún respeto, ¿no? por la mujer en esos 31 años que padeció el país con Trujillo. Bueno, pues muchísimas gracias y fue un placer. Autores que escriben a los que usted ha influido. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Es que no le he oído bien. Usted nos ha hablado de las influencias que tienen, ¿no? Por ejemplo, Joseph Conrad o Faulkner, William Faulkner, también han influido su literatura. Y llegados a este momento en los que usted es una de las grandes voces de la literatura en español, ¿en qué autores jóvenes o menos jóvenes ha podido influir usted? ¿Hay alguno evidente que nos pueda decir? Podría citarle muchos autores. No lo hago porque yo no sigo tanto la actualidad, ¿no? Leo mucho en función de lo que estoy haciendo, y leo mucho y releo mucho a autores que me han impresionado en el pasado, pero no sigo la actualidad literaria, ¿no? Y entonces creo que si cito algunos nombres cometería una gran injusticia con otros. Puedo decirle, a ver, de las últimas cosas que he leído yo, por ejemplo, he leído a un escritor español que me parece muy buen escritor, Javier Cercas. He leído una novela que se llama bueno, no es una novela, es una biografía, se llama El Impostor. Es una historia que está maravillosamente bien contada, pero que no es inventada, es una historia real. Es un señor que fue durante muchos años el presidente de la Asociación de Españoles que estuvieron en los campos de concentración y de exterminio nazis. Y es un hombre que conmovía mucho en sus presentaciones públicas, hacía llorar a la gente, fue a las Cortes, por ejemplo, en Madrid, a hablar de la experiencia de los españoles que pasaron por estos campos de concentración, y fue muy impresionante porque se vio llorar a los diputados, a las diputadas con el testimonio. Y luego un día se descubrió que nunca había estado en un campo de concentración, nunca. Era una biografía completamente inventada por él y en la que los sobrevivientes de los campos de concentración la creían, a pesar de que ellos podían mejor que nadie pues demostrar que no era verdad, nada de eso
que él contaba, ¿no? O digamos que las experiencias que él contaba no las había vivido, las había recogido. Y entonces, este es un libro de Javier Cercas, que es un libro es realmente fascinante, como creo que los otros libros que él ha escrito, ¿no? O sea, que yo si tuviera que citar a uno de los que tengo frescos en la memoria es Javier Cercas. He escrito 2 historias para niños. He escrito una historia que se llama Fonchito y la Luna, que es para niños muy pequeñitos. Y he escrito otra que se llama El barco de los niños, también con Fonchito como personaje, que es para jóvenes menos niños, más. Tú podrías leer, por ejemplo, El barco de los niños, y espero que te guste y que te sientas identificado con el personaje. Pero es muy difícil escribir para los niños, ¿eh? Uno tiene que volverse niño para escribir, y volverse niño cuando es viejo, pues es difícil, ¿no? ¿La Biblia? La Biblia. Mire, yo leí la Biblia ya de viejo, a pesar de que estuve en un colegio de joven, de niño, estuve en el colegio La Salle, que es un colegio religioso, pero nunca nos hicieron leer la Biblia, y yo la he leído ya viejo, cuando ya no era creyente. O sea que no creo que haya tenido directamente una influencia sobre mí, quizá indirectamente, porque la familia con la que yo crecí, mi familia era una familia más bien muy creyente, ¿no? Mi madre era muy creyente, pero yo, cuando era adolescente todavía, dejé de creer, me volví lo que soy ahora, todavía un agnóstico, ¿no? Así que no, y la Biblia la he leído más por curiosidad literaria que religiosa. Hablando de Faulkner, de que usted tenía la teoría del palincesto, para Faulkner es muy importante la Biblia y reconstruye muchos de su estructura. Claro. Sobre todo para sus personajes, ¿no? Exacto. Sus personajes son fanáticos religiosos, algunos de ellos, y seguramente en el mundo en el que él creció, en el sur profundo, en el Mississippi, pues la Biblia era una lectura obligatoria. Sus personajes viven en un mundo muy impregnado de religiosidad, de fanatismo religioso sobre todo, ¿no? Recuerdo sobre todo un personaje que es Hightower, ¿no? Hightower, que es ese pastor que habla de una carga de caballería, que confunde con historias de la Biblia, un personaje realmente maravilloso, ¿no? ¿Cuál de las novelas de Faulkner aparece? Me parece que es Light in August, ¿no? Alumbramiento en agosto, o luz de agosto, como se traduce en español, ¿no? Que para García Márquez es fundamental. La literatura latinoamericana ha quedado profundamente impregnada de las lecciones que nos dio Faulkner, ¿no? Y no solamente en América Latina, yo creo que en el mundo entero la literatura de Faulkner marcó profundamente a los escritores, sobre todo de mi generación, ¿no? Última pregunta, ¿qué le diría a la diáspora Que esa diáspora de los escritores latinoamericanos ha sido muy buena. Gracias a eso nuestra literatura no es una literatura provinciana, costumbrista, es una literatura que está más allá de las fronteras, abierta al mundo, como creo que debe ser la literatura. Y eso en gran parte se debe a esa gran movilidad de los escritores latinoamericanos, ¿no? Creo que si no hubiéramos salido de nuestros países, si no viviéramos saltando de un país a otro país, no sería la literatura latinoamericana tan universal como lo ha sido, ¿no? Creo que así como en política nos hemos mirado mucho el ombligo demasiado, ¿no? Creo que en el campo de la cultura, no, más bien los latinoamericanos han sido mucho más universales, y por eso tenemos una cultura que es mucho más universal que nuestra vida política, por ejemplo, ¿no?
Muchas gracias, maestro. Gracias. No sé por qué. No sé por qué no creo que uno planifique, digamos, su trabajo literario de esa manera. Por lo menos no ha sido nunca mi caso, ¿no? Nunca me he fijado un proyecto a largo plazo que tenga un solo centro, que ocurra en un solo mundo, el que iría yo revelando poco a poco de novela en novela, de cuentos no creo que hay algunos escritores, pues sí, claro, el caso de García Márquez, Macondo, el caso de Onetti, por ejemplo, ¿no? Onetti creo que es muy directa la influencia de Faulkner, ¿no? Fue uno de los primeros lectores de Faulkner en América Latina, entre los escritores, y la influencia pues ha sido enorme. No le ha restado originalidad, creatividad a Onetti, que creo que es un grandísimo escritor, pero desde luego la influencia de Faulkner ha sido enorme, ¿no? Creo que a todos los escritores latinoamericanos, sobre todo de esa generación, Faulkner nos enseñó lo que era la novela moderna, ¿no? Y que aprendimos a través de Faulkner que una novela es una estructura, una escritura que tiene que ser perfectamente funcional con la historia que uno quiere contar, para que esa historia sea vivida, revivida por los lectores. Por favor, la última pregunta, que no sea demasiado larga, por favor. Quisiera pedirle algún consejo para jóvenes escritores. Yo creo que a los jóvenes escritores no hay que darle consejos, hay que dejar que ellos trabajen y descubran su método, ¿no? Lo importante es que se dediquen con gran pasión, con gran amor a ese trabajo maravilloso que es escribir, ¿no? Pero no hay una fórmula que valga para todos. Creo que cada escritor tiene que descubrir, ¿no? su propio mundo, tiene que ir creándolo, sus propios métodos de trabajo, qué manías lo ayudan a escribir. En eso creo que todos somos diferentes. Se pueden aprender ciertas técnicas, pero hay que adaptarlas a lo que es la propia personalidad, ¿no? Y lo más importante, me parece, es ese ejemplo de Flaubert, ¿no? Que decía, hay que organizar enteramente su vida en función de esa vocación. Escribir no es escribir a ratos, escribir es una manera de vivir, hay que organizar enteramente su vida en función de esa vocación. Todo debe ir hacia la consecución de esa obra maestra, aunque uno no la escriba nunca. Y creo que eso ayuda enormemente, ¿no? No se puede ser escritor a ratos, no se puede ser escritor de días domingos y de días feriados. No, escritor es algo constante, permanente, tiene que ser una especie de vicio cotidiano. Y entonces esa entrega, aunque no garantiza que uno escriba obras maestras, de alguna manera puede traducirse en una obra en la que un escritor se reconozca a sí mismo. Y en última instancia, pues eso es lo importante, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo creo que podemos quedar